Hay un sonido muy específico que define el verano en Japón, el canto de las cigarras. Normalmente en el anime, ese sonido es nostálgico, pacífico y te recuerda a tardes tranquilas. Pero hay una serie donde ese zumbido constante no te da paz. Por el contrario, te da ansiedad, te taladra el cerebro, te avisa que algo se está pudriendo bajo el sol. El terror en el anime moderno está en crisis. Se ha convertido en una caricatura que depende de jumpscares baratos o gore gratuito para intentar generarte algo. Han olvidado que el miedo real no es ver a un monstruo saltar de la nada. El miedo real es la lenta erosión de la normalidad. Es esa sensación de que tu vecino te mira distinto, de que tu familia te oculta algo, de que las reglas que mantienen unida a la sociedad son mucho más frágiles de lo que pensamos. Hoy vamos a hablar de una obra que entiende esto a la perfección, un anime de 2010 que fue ignorado por muchos debido a sus diseños extraños, pero que esconde uno de los guiones más nihilistas y brillantes de todos. Hoy vamos a diseccionar Shiki. Cuando la vi por primera vez estaba del lado de los humanos. Sentía que no podía simpatizar con criaturas inhumanas que no lo merecían. Mi pensamiento era simple: los Shiki no podían matar a todo el mundo solamente para vivir ellos. Me molestaba que la serie intentara ser filosófica humanizando a depredadores, pero recientemente volví a verla y esta vez con menos prejuicios emocionales y más claridad mental, y me di cuenta de lo equivocado que estaba. Shiki no es una historia de buenos contra malos, es una historia sobre la naturaleza humana y cómo el miedo nos convierte a todos en monstruos. Este análisis no está dividido nada más por la historia, sino que vamos a clasificar moralmente a cada personaje en tres categorías: inocentes, villanos y grises, porque para entender Shiki hay que entender quién realmente tiene la culpa. Todo empieza en Sotoba, y es vital que entendamos este lugar, porque Sotoba no es solo un escenario, es el verdadero protagonista. Es un pueblo de apenas 1300 habitantes, rodeado de bosques de abetos, aislado de la civilización, un lugar donde se fabrican lápidas de madera para los muertos. El pueblo entero es, metafóricamente, un cementerio en espera, un lugar donde las tradiciones pesan mucho, donde todos se conocen y todos se juzgan. Nuestra entrada a este mundo es Megumi Shimizu, una chica de 15 años que odia al pueblo con cada fibra de su ser. Se viste de forma extravagante, sueña con la ciudad y ser una idol, y además desprecia a los granjeros del pueblo. Al principio es fácil odiar a Megumi, parece superficial y cruel, pero acá entra nuestro primer análisis de la zona gris moral. Megumi abraza su naturaleza oscura por amargura y celos, sí, pero sus acciones están impulsadas por una necesidad muy humana de validación. Ella quiere ser vista. Todo cambia cuando una familia misteriosa, los Kirishiki, se muda a una extravagante mansión estilo europeo que acaban de construir en lo alto de la colina. Megumi, fascinada por ellos, sube a visitarlos, pero algo sale mal. Megumi desaparece. El pueblo organiza batidas de búsqueda desesperadas. Finalmente la encuentran tirada al medio del bosque, pálida, sin fuerzas, en un estado casi anémico. La llevan a su casa, pero no hay nada que hacer. Pasa unos días agonizando en su habitación mientras el médico local, el doctor Toshio Saki, intenta entender qué le pasa. Finalmente Megumi muere en su propia cama, bajo la mirada impotente de todos. Su muerte no es heroica. Es patética, silenciosa y triste, y con ella se abre la caja de Pandora. Lo que sigue es una clase magistral de fuego lento. Empiezan a morir más personas, ancianos, jóvenes, fuertes, todos con los mismos síntomas: fatiga, anemia, picaduras de insecto. El pueblo cree que es una epidemia. Las procesiones fúnebres se vuelven parte del paisaje diario. El humo del crematorio nunca deja de salir. La serie se construye sobre el duelo filosófico entre el Dr. Ozaki, la ciencia combativa, y su amigo de la infancia, el monje Seijin Muroi, la fe melancólica. Mientras Ozaki se radicaliza para salvar al pueblo, Muroi empieza a simpatizar con la muerte. Muroi es el ejemplo perfecto de un personaje en la zona gris moral. Es un monje profundamente conflictivo. Siente empatía por los Shiki, pero falla en actuar efectivamente por cualquier bando. Está moralmente paralizado. El punto de quiebre llega cuando Saki descubre la verdad por descarte. No es un virus, los muertos están volviendo. Son Shiki.
Vampiros que se han levantado de sus tumbas, hambrientos y envidiosos de los vivos, siguiendo las órdenes de los Kirishiki para colonizar el pueblo. Pero Saki sabe que nadie le va a creer. Creer en vampiros en el siglo XXI es imposible hasta para un pueblo rural de Japón. Entonces, el doctor toma una decisión que te va a helar la sangre. Y acá es donde mi percepción sobre Saki cambió. Muchos lo ven como un héroe, o como un personaje gris necesario. Yo lo clasifico en el bando de los villanos humanos. ¿Pero por qué? Porque cuando su propia esposa, Kyoko Ozaki, cae víctima de los Shiki y muere, él no la entierra, él espera a que reviva. Kyoko es una víctima inocente, fue convertida como una prueba para el doctor. Cuando resucita no muestra malicia, está confundida y traumatizada. ¿Y qué hace Ozaki? La ata a la cama, la usa como sujeto de pruebas, la inyecta, la corta, la tortura metódicamente mientras ella grita con la voz de la mujer que él amaba. Es una de las escenas más brutales de la serie. Es grotesco, pero revela la clave científica. No tienen circulación, su corazón no late. Los venenos no funcionan porque la sangre no se mueve, solo supuras y cortás. Ozaki confirma empíricamente que solo hay dos formas de detenerlos: destruir el cerebro por decapitación o destruir el corazón con una estaca. Ozaki comienza intentando salvar al pueblo, pero se vuelve obsesivo y éticamente comprometido. Responde a la violencia con una violencia todavía mayor, cerrando cualquier puerta a una resolución pacífica y creando una guerra inevitable. En ese momento te preguntas, ¿quién es el monstruo? ¿La criatura que mata por hambre biológica o el hombre que desmiembra a su esposa en nombre de la ciencia? La respuesta de Shiki es simple: ambos. Antes de que estalle el caos, debemos identificar a los verdaderos culpables. Si analizamos fríamente, hay personajes que son villanos puros y que son la causa raíz de todo este sufrimiento. En el bando de los Shiki tenemos a Tatsumi. Él es sádico, manipulador y disfruta teniendo el control. Se enorgullece de orquestar ataques y atormentar a otros, como hace con Natsuno. También está el vampiro original que convirtió a Tsunako en su historia de origen. Sin él, nada de esto hubiera pasado. Y por el lado humano tenemos a personajes como Masao Murasako. Como humano era insoportable, pero al convertirse en Shiki se vuelve vengativo y desquiciado. No hay gris en él, solamente rencor. ¿Pero hay esperanza? Sí, en medio de esta oscuridad existen los inocentes y los héroes morales. El más destacado es Natsuno Yuki. Quizás es lo más cercano a un héroe real en todo Shiki. Es el opuesto exacto de en lo que se convierte Ozaki. Natsuno resiste convertirse en un monstruo en cada oportunidad. Intenta salvar a otros, sean humanos o Shiki. Ve el matar como el último recurso absoluto, no como una cruzada o un exterminio. Y en el lado de los Shiki tenemos a Toru Mutou y a la enfermera Ritsuko Kunihiro. Ritsuko es mi favorita personal, es completamente inocente. Se convierte en Shiki pero se niega a matar a nadie, eligiendo morir de hambre antes que dañar a otro, manteniendo su ética hasta el final. Toru, por su parte, vive atormentado por la culpa y se quiebra emocionalmente. Ellos demuestran que ser un Shiki no significa perder la humanidad automáticamente. La segunda mitad del anime es una caída libre hacia el infierno. Ozaki necesita despertar al pueblo. Durante el festival sagrado de Kaura, tiene una trampa maestra a Chizuru Kirishiki. Chizuru es un personaje complejo. Es cómplice de las matanzas, sí, pero no es sádica. En sus últimos momentos muestra un deseo muy humano de querer coexistir, de volver a ser humana. Ozaki finge estar de su lado, la manipula emocionalmente justo cuando ella se abre y la expone ante la multitud. Muestra que sus heridas sanan al instante, que no tiene pulso y que teme a las deidades, es decir, a los objetos religiosos. Cuando los aldeanos ven al monstruo con sus propios ojos, la negación se rompe. Y acá es donde Shiki te traiciona. Durante 15 episodios deseaste que los humanos se defiendan. Querés justicia, pero cuando la justicia llega, te dan ganas de vomitar. El pueblo no se convierte en un ejército heroico, se convierte en una turba genocida. La civilización desaparece. Amas de casa, ancianos, oficinistas, todos toman estacas y martillos. Surgen villanos humanos como Ikumi y Tou.
quien, aunque no mata directamente, juega un papel clave justificando la violencia a través del fanatismo religioso. No es una batalla, es una cacería, una limpieza étnica. Los Shiki en su mayoría no son guerreros como Tatsumi, son los mismos aldeanos que murieron hace semanas. Están asustados, escondidos en alcantarillas. Vemos humanos sacando a los Shiki a plena luz del día, quemando a los vivos mientras gritan. Vemos ríos de sangre teñir los canales. La serie humaniza a los vampiros justo cuando los están exterminando. Y esto nos lleva a Tsunako Kirishiki, la reina. Tsunako mata para sobrevivir y muestra poco remordimiento, pero no es puramente malvada. Hay una frase que Muroi le dice y que se me quedó grabada. ¿Eres Abel? Refiriéndose a la historia bíblica. Muroi le pregunta si ella es realmente la víctima, discriminada por odio irracional. Y él mismo concluye, creo que eres un Shiki. Esto significa que ella no es Caín, el asesino culpable, pero tampoco es Abel, la víctima inocente. Ella es alguien cuyas acciones tienen consecuencias. Tsunako es una niña atrapada en la eternidad que solo buscaba un lugar donde no la persiguieran. Sus métodos fueron horribles, sí, pero su motivación era la simple supervivencia. Y enfrente tienen a los humanos, que bajo la excusa de protegernos liberan sus instintos más sádicos. La facilidad con la que una persona normal se convierte en un asesino cuando la autoridad se lo permite es el verdadero terror de esta obra. Al final Shiki termina, pero no hay ganadores. El pueblo queda devastado, incendiado por los propios humanos en su frenesí. Los sobrevivientes tendrán que vivir con la memoria de haber masacrado a sus seres queridos con sus propias manos. Los Shiki fueron exterminados casi en su totalidad. Sotoba arde, y mientras el fuego consume las casas, nos quedamos con un vacío inmenso. Entonces, ¿quién es el verdadero villano? Los verdaderos culpables son aquellos individuos específicos, como Tatsumi, el vampiro original, y el propio Saki, cuyas acciones extremas empujaron a dos grupos al conflicto inevitable. Si los quitas de la ecuación, la historia podría haber sido diferente. El resto son solo víctimas del miedo o monstruos circunstanciales. Y acá es donde respondo a la pregunta, ¿por qué Shiki es el mejor anime de terror de la historia? El terror convencional funciona como una montaña rusa. Te subís, gritás, te bajás y te olvidás. El monstruo muere, los créditos salen y vos vuelves a tu vida normal y segura. Pero Shiki no te da ese lujo. Shiki es una obra maestra porque destruye el romanticismo del vampiro moderno y al mismo tiempo destruye la moralidad del héroe humano. No usa la oscuridad para asustarte, usa la luz del día. La mayoría de las atrocidades ocurren bajo el sol brillante del verano, recordándonos que el mal no es una sombra, es algo que hacemos a plena vista. Es un 10 de 10 porque tiene la valentía de preguntarte, si tu supervivencia dependiera de asesinar a tu vecino, ¿cuánto tardarías en afilar una estaca? Y lo más aterrador no es la pregunta, es que Shiki te demuestra que la respuesta es menos de lo que pensás. Shiki usa el mito del vampiro para diseccionar la naturaleza humana, expone nuestra xenofobia, nuestra capacidad para la violencia organizada y nuestra fragilidad humana. No es un anime que te va a hacer dormir con la luz encendida por miedo a un fantasma. Es un anime que te va a hacer mirar a la gente en la calle y preguntarte qué serían capaces de hacer si las circunstancias fueran las correctas. Shiki es una obra que nos muestra qué pasa cuando una sociedad decide que matar es la única forma de vivir. A veces lo más terrorífico no está en la oscuridad, está en el espejo.